El 11 de noviembre de 1918 se produjo el final de la Primera Guerra Mundial con el armisticio que firmó, los imperios centrales y bueno, definitivamente fue Alemania la última que se rindió. Y es una fecha además muy importante dentro del periodo histórico reciente porque con ello cambió el panorama político e histórico y social, pues, de Europa, de Estados Unidos y Japón, que por cierto Estados Unidos ya se convirtió junto con Japón en en las dos primeras potencias económicas a nivel mundial. Europa ya pasó ya a un segundo plano. Es verdad que ya cuando ya Estados Unidos se convirtió en la primera potencia, eh, junto con la Unión Soviética, fue con el final de la Segunda Guerra Mundial, pero Europa ya perdió el protagonismo que tuvo durante el siglo XIX o en la segunda mitad del siglo XVIII. El armisticio se produjo el 11 de noviembre de 1918 con el final de la Primera Guerra Mundial, la cual lo firmó Alemania. Anteriormente lo firmaron Austria-Hungría, el Reino de Bulgaria y el Imperio turco. Los imperios centrales se desintegraron. El Imperio alemán perdió Alsacia y Lorena entregadas a Francia, que por cierto en la Guerra Franco-Rusa de 1871 el Imperio alemán las, bueno, las obtuvo tras derrotar a la Francia de Napoleón III. Poznan y Prusia pasaron a manos de Polonia. La zona del Sarre quedó bajo administración francesa durante 15 años y además Alemania, como fue la causante del estallido de la Primera Guerra Mundial, tuvo que pagar las reparaciones de guerra a los aliados. Y bueno, más concretamente a Francia. La desintegración también del Imperio Austrohúngaro, que se dividió en Austria, Hungría, Checoslovaquia, nació un nuevo país. También Austria y Hungría perdió territorios en favor de Yugoslavia, Polonia y Rumanía. El Imperio turco se desintegró también en Turquía, que se convirtió además en una república, bueno, al igual que el resto. Siria, estuvo bajo, como colonia francesa. Irak, Palestina, al igual, también bajo colonia británica, es decir, al final toda la todos los países estuvieron bajo tutela europea, que se desintegraron de los imperios. Y bueno, también recibieron islas por otros países como Italia y Grecia. Aparte también hay que decir que nacen nuevos países como Checoslovaquia, también nacieron los países bálticos, es decir, y Estonia, Lituania y Estonia nacieron, aunque bueno, luego ya con la Segunda Guerra Mundial, cuando finalizó, se integraron porque fueron absorbidas por la Unión Soviética. También nació Finlandia, que se separó del Imperio Ruso tras una guerra civil. Y luego, pues también nació Yugoslavia. Pero antes de ello, también voy a nombrar a Polonia, que obtuvo territorios rusos, austríacos y alemanes, tuvo el corredor del Danzig, en el cual obtuvo salida el propio país, es decir, polaco, hacia el mar. Rumanía recibió Transilvania también del Imperio Austrohúngaro. Y bueno, nació Yugoslavia como otro nuevo estado, los que he nombrado, que fueron Finlandia, Letonia, Estonia, Lituania, es decir, los países bálticos, Checoslovaquia, que luego es otro país también, Polonia, Rumanía, bueno, pues todos esos países de Europa del Este se utilizaron por parte de las principales potencias como estados tapón para evitar que la revolución rusa, es decir, que la revolución bolchevique se extendiese por todo el continente europeo. Bueno, pues lo que estuvo formado Yugoslavia fue por Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte y Kosovo. Y por cierto, y Kosovo, otro problema igual como Palestina y, y el Sáhara, es decir, que debe ser que la ONU haya ido, pero es que tampoco es que intente hacer nada, porque de verdad la ONU, que es la organización, se supone, para la paz y evitar cualquier guerra o conflictos, parece que intentan evitar. El problema es que la ONU, como digo yo, al final no se dirige en ningún dictamen que diga Estados Unidos, Rusia, China o cualquier país europeo. Por lo menos lo bueno es eso que mantiene. Y ya ha pedido ya, y es verdad eso, la paz ya en estos territorios y que poco a poco pues, que puedan ser reconocidos como estados en el futuro. Pero yo que soy historiador, lo que debería hacer la ONU es
presionar aún más, sobre todo a las principales potencias, que son las que tampoco que quieran dejar libre a estos países, porque están con lo del Sáhara, Estado de Mauritania, por la zona del Sáhara, bueno, pues todos los líos que hay. Y es que esto al final es todo ello. En sí Europa lo que hicieron con los vencedores, que fueron por Gran Bretaña, Francia, bueno, el Imperio Ruso o Rusia ya, como se marchó en 1917 por el estallido de la Revolución bolchevique, pues ya se, bueno, entregó y además tampoco participó en el conflicto. Es verdad que luego ya en la Segunda Guerra Mundial sí tuvo gran protagonismo y durante la Guerra Fría y actualmente, eh, como Rusia. Eh, comentar a lo mejor lo último que se hizo, es verdad que con países como Italia, Japón, eh, pues fueron un poco aislados por parte de las dos principales potencias, Gran Bretaña y Francia, y provocó además que muchos países de ellos, bueno, de estos que naciesen regímenes totalitarios, por ejemplo, en España, bueno, en Italia con Mussolini, en Alemania con Hitler, luego en Grecia con Metaxás, Dollfuss, en Austria, Primo de Rivera, el que fue la primera dictadura en España, luego con Franco después en el año 39, pues todo ello. Al final en muchos sitios, pasó también en Yugoslavia, en Rumanía, en los países bálticos, en todos aparecieron regímenes dictatoriales y solo se quedaron libres los países como el Benelux, con democracias, y eso que salieron grupos fascistas y comunistas en esos lugares, bueno, grupos, partidos fascistas, al igual que en Gran Bretaña, en Francia también hubo, en Dinamarca y en los países nórdicos, Suecia, Finlandia y Noruega, que se mantuvo, sobre todo los regímenes democráticos, pues, bastante estables. Es verdad que luego con la invasión de Alemania, el régimen noruego colaboró en la Segunda Guerra Mundial, así que la gran mayoría y bueno, y Dinamarca y un montón de estados cayeron bajo la órbita porque empezó a invadir Alemania en la Segunda Guerra Mundial un montón de estados durante ya la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que invadió o anexionó tras un referéndum en Austria que se negó por primeramente Mussolini, que luego yo no sé en qué estaría pensando Mussolini, pero bueno, debe ser que dejó vía libre. Así que nada, con ello finalizo y esto es un periodo, una fecha muy importante eh, en el periodo ya no europeo, sino a nivel mundial. Así que con ello, bueno, comento que tengo grado de historia. Si os gusta el vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios.